Bienvenidos a otro episodio de Ejecutando el Juicio, lleno de voces que transforman. Hoy tenemos un invitado especial, un hombre cuya trayectoria no solo refleja excelencia jurídica, sino también un compromiso inquebrantable con la misma, en la Ciudad de México. Imaginen esto, un joven caminando por los pasillos de la UNAM, la máxima casa de estudios de México, con un código bajo las manos y la curiosidad de entender cómo las leyes pueden proteger, reparar y no solo dar voz a quien más lo necesita. Esa misma pasión lo ha llevado especialmente en los rincones más complejos del derecho. Pero no solamente se quedó en los libros. Nuestro invitado tiene una larga carrera en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Actualmente es secretario auxiliar judicial en Tribunal de Enjuiciamiento con sede en Sullivan. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Juan Carlos, no sé, para que un poquito te conozca el público, ¿les puedes explicar un momento, una pequeña semblanza de tu función como auxiliar judicial? Claro que sí. Bueno, me quiero presentar antes que nada. Soy el licenciado Juan Carlos López Flores, soy egresado de la FES Aragón. Llevo más o menos 10 años laborando en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Una vez que salí de la universidad, pues la vida me fue llevando por distintos caminos, no precisamente por la materia penal. En un principio comencé litigando la materia laboral. Estuve litigando alrededor de 6 años en materia laboral. Trabajaba en un despacho donde se brindaba asesoría jurídica principalmente a empresas. Era su función. Una vez que se dieron las circunstancias y bueno, yo hice mi servicio social en el Reclusorio Norte. Ahí pues hice grandes amigos. Solamente que bueno, yo necesitaba titularme y pues estaba de meritorio. Ya hubo un momento que hice mi servicio social, me quedé de meritorio y pues yo no veía posibilidades de poder entrar al tribunal. Mi sueño siempre fue entrar al tribunal. Entonces dije, no, pues quizá este no sea el camino, tengo que buscarle. Entonces fue que ya dejé de hacer mis prácticas profesionales, me titulé, ingresé a este despacho y comencé en la litigada laboral. Un día me llama un amigo y me dice, oye, hay posibilidades de que pues puedas entrar a trabajar al tribunal, vente a una entrevista y pues vemos cómo te va. Y así fue como yo llegué al tribunal. Presenté mis documentos, me hicieron exámenes de ingreso y pues ya me quedé, ¿no? Entonces, pues en el despacho yo tuve que dar las gracias y dije, bueno, pues ahora me toca dedicarme a la materia penal, que era algo que siempre me había gustado. Y bueno, también el laboral a mí me gusta mucho, me gustaba el tema colectivo, llevé varios asuntos de huelgas que también son bien interesantes. Y ya una vez que entré al tribunal, empecé como auxiliar de salas. Entonces ahí estuvimos trabajando alrededor de año y medio como auxiliar de salas. Es una función bien importante que creo que algunos compañeros no aprovechan de manera adecuada porque es un contacto directo con varios jueces, conoce los criterios de distintos jueces, entrando con ellos a las salas, escuchando sus resoluciones. Y bueno, de ahí me empezó cada vez a apasionar un poquito más este tema del derecho penal. Le fui echando ganas, después fui notificador, estuve como notificador alrededor de 2 años y medio, 3 años. Y también es una función pues, bien bonita, porque pues, anda recorriendo las calles, haciéndole el conocimiento a las personas que tienen algún proceso, notificándoles, emplazándolos, etc. Después tuve la oportunidad, respondiendo tu pregunta, de ingresar como secretario auxiliar judicial, que esa es mi función actual, en un tribunal de enjuiciamiento. El titular con el que yo estoy se llama Pedro Taboada Bautista. Es un juez pues, que me ha enseñado bastante. Parte de mi bagaje jurídico se lo debo a él. Y en realidad también tiene que ver porque compartimos criterios, no necesariamente el hecho de que tú tengas un jefe quiere decir que compartas criterios, puedes discernir, pero con él generalmente hay ese tipo de coincidencias. Entonces llevo pues desde el 2019 a la fecha ejerciendo la labor de auxiliar judicial. Es una función bien padre, pero
compleja para los que estamos ahí y sobre todo en el enjuiciamiento. La labor principal pues es elaborar proyectos de fallos y posteriormente que estos fallos se van a convertir en una sentencia. Pero además pues la ley orgánica señala que pues tienes que ser un auxiliar en el impartidor de justicia, allegándole de instrumentos de estudio, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente esa es la función, tener un contacto directo con el titular, con el juez. A diferencia del sistema tradicional, los jueces ya no cuentan con un juzgado. Hay unidades de gestión, por un lado, que se encargan de todos los temas administrativos, y por otro lado están los jueces, que únicamente ya se encargan de los temas jurisdiccionales. En el sistema tradicional, pues el juez, además de hacer la función jurisdiccional, pues llevaba a cabo temas administrativos que no tenían nada que ver y que pues le restaban la labor que realmente tiene un juzgador, que es resolver asuntos. Para eso está un juzgador, para resolver controversias. Se les quita esa función y se les pasa a las unidades de gestión judicial, y únicamente los jueces cuentan con un personal, en este caso soy yo, y pues los dos hacemos la mancuerna, discutimos los proyectos, los platicamos, en ocasiones le paso algún proyecto, me pide que le haga algunos ajustes, en ocasiones pues me dice está perfecto y vámonos en ese sentido. Entonces esa básicamente es mi labor actual. Muy bien. Oye, fíjate, ahorita que dijiste que tal vez fuiste notificador, tengo un amigo que fue notificador, pero él estuvo en el SAT, Sí. y me contó alguna vez que hasta agua caliente le dejaban aventar. ¿Tienes tú alguna anécdota cuando fuiste notificador, así que digas, oye, me pasó esto, o todo fue color de rosa, llegabas y te firmaban? Te pasan cosas bien particulares, ¿no? Te encuentras desde las personas bien amables que te piden que te pases a su casa, que te tomes un vasito de agua, hasta las personas pues, que son hostiles. Tuve una experiencia donde fui a notificar a una persona y pues, no me abrían, ¿no? La puerta. Entonces la ley pues, te señala que tienes que dejar un citatorio previo, constituirte al día siguiente pues, para realizar la notificación. No me abrió nadie, dejó el citatorio. Al día siguiente me constituyen el domicilio y me encuentro pues con que la reja de entrada de la puerta estaba llena como de aceite, completamente llena de aceite. Lo hizo el dueño pues para evitar que yo dejara pegada la notificación. Entonces, y bueno, además dejó a unos perros ahí en el patio pues súper bravos, ¿no? Entonces, curioso porque intento pegarla con mi libres y todo, pues no se adhería a la notificación. Y por el otro lado, pues el perro ahí sacando la mordida, fue algo curioso, y no nada más fue una notificación la que tuve que practicar, sino que pues, varias veces en ese domicilio. Entonces la sufría, ya nada más veía esa dirección y decía, hijo, ya me tocó otra vez este domicilio. Y son cuestiones que todos los notificadores vivimos, en un sentido o en otro. Digo, me llegó a pasar en alguna ocasión que me dijeron, pásala a la casa, y pues me dio la impresión, no sé si haya sido, que era un lugar pues, donde se vendía droga. De hecho, pues, se trataba de un asunto contra la salud del que yo iba a notificar, ¿no? Y pues te quedas así como, oye, pues me estás invitando a pasar donde de hecho creo que se había practicado un cateo, etcétera. Entonces, son anécdotas que seguramente muchos compañeros deben de tener, cada uno distintas, pero sí son, es una labor de riesgo ser notificador. Pero pues también es una labor padre porque pues impulsa el proceso, ¿no? Es la labor del notificador, es hacerle el conocimiento a las personas si hay algún proceso en su contra, si hay alguna notificación relevante, y si no se practica de manera adecuada, bueno, puede incidir incluso en los derechos de las personas, ¿no? Claro. Sí, hasta en materia de reposición, ¿no? Te vas al amparo y te lo reponen por no estar debidamente notificado, Claro. ¿no? Y el trabajo de no sé cuántos meses y cuántas personas involucradas,
pues se tiene que volver a repetir. A repetir. Si te reponen el proceso, pues imagínate las consecuencias, no nada más para la víctima, un proceso de revictimización que tenga que acudir otra vez a dar su testimonio, sino también para el propio acusado, quien, a ver, el derecho penal está diseñado, pues, o bueno, no diseñado, sino más bien repercute e incide directamente en los derechos del acusado. La víctima juega evidentemente un papel fundamental en el proceso, pero al final las repercusiones jurídicas más trascendentales van a ser en la persona del acusado, porque es quien va a ser sometida o eventualmente una pena privativa de la libertad, va a incidir también en su patrimonio, si es que la pena privativa trae aparejada alguna sanción de carácter pecuniario, etcétera. Entonces, una reposición por una indebida notificación, por un actuar inadecuado del notificador, pues sí puede trascender en derechos tanto de la víctima como del propio acusado. Entonces, es padre. Sí, es delicado, pues, bueno, esa función. Nos dijiste que fuiste auxiliar de sala. Ajá. Para explicarle un poquito a la gente, pues es la persona que presenta al juez, que tiene contacto con las partes técnicas y no técnicas, que tiene que tener la sala preparada para cuando ingrese el juez, Sí. que mucha gente no lo conoce, pero tiene que estar impuesto de la carpeta, Claro. ¿no? O sea, de la carpeta judicial tiene que estar impuesta, que da cuenta de las notificaciones, Correcto. de que si hay algún recurso, que también esa persona es importante, porque si no le da cuenta al juez que interpusieron un amparo y se empieza a llevar la audiencia, pues nos metemos en un problema muy serio. Claro. A ver, yo creo que todos los que trabajamos en el Poder Judicial desempeñamos una tarea que aporta en el proceso. Creo que nadie cumple una función más importante que otra. Si bien el juzgador es la persona encargada de resolver en concreto la situación jurídica de una persona, sin el personal de apoyo, un juzgador no lo puede hacer. Entonces, cada funcionario dentro del tribunal juega para mí un papel fundamental. Y entre ellos, pues, está el auxiliar de salas. El auxiliar de salas, pues, es la persona encargada, primero, de verificar que hayan las condiciones para la realización de la audiencia. Verificas que la sala esté adecuada, que se esté grabando. Tienes que verificar la carpeta administrativa, que las notificaciones se hayan realizado de manera adecuada, que se hayan girado los oficios, que esté todo para que la audiencia no presente ninguna incidencia. Le da cuenta al juez de cuál es la situación, dependiendo de la etapa, si va a ser una audiencia inicial, si va a ser una audiencia intermedia, una audiencia de juicio, pues le da cuenta de cuál es el estatus de la carpeta. Está al pendiente de la videograbación también, que pues no haya alguna incidencia, porque suele ocurrir que ocurren temas ahí con la grabación, que se pausa, etcétera. Entonces él tiene que estar al pendiente porque tienen que quedar debidamente videograbadas las audiencias. También tiene que verificar la cuestión de los testigos, tratándose de juicio, cuál es el orden que se estableció por las partes. El Ministerio Público, la defensa, pues los proporciona, pero pues se los hace pasar a los testigos. Es un auxiliar dentro de la sala para el juzgador. Entonces creo que es una labor bien importante, y además te digo, es como, yo lo veía así, como estar becado. Actualmente para mí es una mala práctica. Algunos auxiliares ya entran con un solo juez, se les facilita porque ya conocen el criterio del juez, pero cuando yo estaba realizando esa función, entraba con todos los jueces yo. Entonces aprendes los criterios de distintos jueces. Si bien el Código Nacional es uno, en ocasiones no siempre adoptan los mismos criterios. Entonces, pues ibas conociendo cuál es el criterio de cada juzgador, y a veces decías, oye, pues bueno, este criterio pues está interesante, está distinto a lo que otros piensan, ¿no? Entonces, me sentía becado en esa función.
Muy bien. Pues bueno, primeramente, ya saben, no le vayan a poner aceite a la puerta porque de todas maneras los van a notificar. Otra situación de los auxiliares de sala que, por ejemplo, ayudan mucho, en este caso, por ejemplo, yo que soy abogado defensor particular, es que muchas veces nos preguntan, o casi todas las veces que me ha tocado a mí, nos preguntan si vamos a solicitar algo, por ejemplo, en la audiencia, y nos dan la oportunidad para decir, voy a solicitar, por ejemplo, un incidente de nulidad. Entonces, me imagino, o me doy por hecho que le avisan al juez, ¿verdad? Y le dicen al juez que voy a solicitar un incidente. Entonces el juez también como que ya también conoce o sabe cómo va a ir la audiencia en ese sentido. Ahora, me comentas que eres auxiliar judicial. Entonces, por ejemplo, para hacer un proyecto de sentencia, ¿qué es lo que haces? Estás viendo, o sea, para que nosotros nos imaginemos los que estamos atrás de la barrera, por así decirlo, o bueno, no es barrera, ¿no? ¿De la tribuna? De la tribuna. Los que estamos atrás de la tribuna como abogados, como ministerios públicos, ¿cómo están ustedes? ¿Están viendo ahí en vivo la audiencia? ¿Se esperan a que les pasen ahí el juez sus apuntes? Porque los jueces, pues la mayoría de ellos están apuntando. O luego veo que hay otros jueces que están en la computadora y a lo mejor yo luego mi mente divaga y me imagino que está la computadora en un chat y tú estás del otro lado en otra habitación del chat y está jurisprudencia que dijo el abogado defensor, la buscas y se la mandas y ella la ve. O sea, ¿cómo es ese trabajo los que no lo estamos viendo? O sea, ¿cómo se vive eso? Mira, primero con relación al auxiliar de salas, que comentabas de que generalmente llegan y les preguntan a los abogados qué van a solicitar o qué onda, ¿no? A ver, yo creo que es una labor bien difícil ser juzgador porque te pueden plantear N cantidad de cosas dentro de la audiencia. Entonces tienes que estar preparado absolutamente para cualquier planteamiento, desde un sobreseimiento que ahí se le ocurra al defensor, alguna incidencia, cualquier cosa que se le pueda ocurrir. Entonces, pues, tomemos en consideración que los jueces son seres humanos y no tienen todo el conocimiento necesariamente en ese momento. Hay planteamientos que sí te pueden llegar a desconcertar, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer es pues, verificar que no vaya a haber alguna sorpresa dentro de la audiencia, pues para que no vayan a agarrar allá al juez medio sorprendido. En ocasiones no necesariamente las partes refieren qué va a pasar, ¿no? Simplemente dicen, no, pues no hay ningún planteamiento, ninguna incidencia y a la mera hora te lo plantean. Entonces, nada está escrito, ¿eh? Pero por eso lo hacen principalmente los auxiliares de sala. Ahora, con relación a cuando los jueces ya están en la audiencia y los auxiliares en la oficina, ¿qué hacemos? Pues bueno, estamos monitoreando la audiencia todo el tiempo, viendo que precisamente si llegan a hacer algún planteamiento, pues apoyarlo, buscar aportarle algún criterio, algún criterio tanto personal, oye, bueno, considero que puede ser en este sentido o en otro, o algún criterio jurisprudencial, alguna tesis, uno se pone a buscar, alguna legislación, algún artículo que ellos requieran, pues tenemos que estar atentos para eso. Por ejemplo, tratándose de las audiencias de juicio, no se ha liberado al testigo, recordarle, porque pues los jueces están en la sala de audiencias y tienen que estar al pendiente absolutamente de todo, de las objeciones, de las objeciones que plantea una parte, de las que plantea la otra parte, de que los ejercicios se realicen de manera adecuada para incorporación de documentos. Entonces, tienen que verificar un montón de cosas y también, pues, a veces se les llega a pasar algo. Entonces, oiga, no ha liberado al testigo, no se ha incorporado este documento, o tal documento no está ofertado, porque también los abogados de repente te quieren sorprender incorporando documentos que no están contenidos en el auto de apertura. Entonces, oiga, este documento no está incorporado. Entonces, pues básicamente se trata de eso, estar al pendiente. Somos, digamos, otros oídos, otros ojos que el juez tiene desde nosotros, desde nuestra computadora, conectados
en la oficina con un chat y ahí estamos en comunicación. A veces en este chat pues se pueden plantear muchas cosas como oye, ¿qué opinas? Porque mi titular es así, ¿qué opinas? Y no lo hace porque no lo sepa, sino lo hace porque me quiere aventar un buscapiés como para ver. A ver si estamos ahí en el A ver chat. si estamos o no en el chat, ¿no? Entonces, bueno, pues ya le doy mi criterio, entonces ahí ya lo compartimos o no. También es complicado porque a veces, no sé si a ti te pase, que se va la señal. Sí, no, bueno, lo que es Sullivan Ajá. se va cada rato, o sea, y tarda en regresar 10, 15 minutos, Sí. y ya opté por poner chat, se fue el sistema porque pues me pierdo y Sí. no hay problema, o sea, sí, Sullivan tiene un problema de sistema. Y el tema, por ejemplo, cuando se te va la señal y son alegatos de clausura y se tiene que realizar el alegato, el fallo en ese momento, pues te pierdes de lo que está diciendo, porque uno también arriba está tomando nota, ¿no? Para agregarle a tu fallo alguna contestación de los alegatos de los abogados o del Ministerio Público y obviamente el juez a veces, no, pues yo lo contesto, cosas, nos vamos complementando, depende, cada juzgador tiene su forma de trabajar, entonces es básicamente lo que hacemos. Sí, bueno, retomando un poquito de que eres una persona que monitorea atrás, o que somos, discúlpame, que monitoreamos la audiencia en juicio, pues aparte de que el juez tiene que estar controlando las partes, pues tiene que estar escuchando el testigo, porque va a emitir en un rato, en cierto determinado tiempo, va a tener que decretar el receso para poder emitir el fallo, ¿no? Entonces, estar escuchando al testigo, escuchando la objeción de la defensa pública, ¿no? O que el Ministerio Público hace preguntas que no tiene control de su testigo, entonces el testigo ya está divagando. Entonces es una información, es un mundo en la audiencia. Claro. Mira, yo creo que eso es algo que se debe de perfeccionar por parte de los abogados públicos, bueno, los defensores públicos, los defensores particulares, ministerios públicos y asesores jurídicos. En la etapa de juicio, el juez se vale de la información y la información tiene que ser de calidad. Si la información al juez no le llega de calidad, el juzgador puede incurrir en un error y puede incurrir en un error derivado de la información que están proporcionando las partes. Por eso la información que se proporcione debe de ser de calidad. Cuando uno prepara un asunto, creo que he caído en los errores del sistema tradicional. Llegaban los abogados, se sentaban, abrían la carpeta e iban preguntando conforme la declaración que se había rendido en sede ministerial. Y creo que este sistema no es para eso, es precisamente para que tú llegues preparado y estudiado toda la carpeta de investigación, verificar qué pruebas te resultan relevantes, qué información es la que tú pretendes introducir al juicio. Ello para que el juez pueda resolver de manera adecuada. Si en ocasiones somos dispersos, incluso con nuestro propio interrogatorio, me ha tocado que se pone a interrogar el Ministerio Público con relación al hecho, después pasa con cuestiones de reparación de daño, después regresan al hecho y después con cuestiones incidentales, es decir, sin un orden dentro de su interrogatorio. Entonces, para mí me parece importante la cuestión de la información. Tenemos que estar preparados todos los operadores del sistema para introducir información de calidad, sintetizar información, que eso es bien importante porque no todo nos sirve. En la etapa de juicio hay un juez que sigo, que me gustan mucho sus TikToks, el juez Gándara, que dice, a ver, nadie ha ganado un asunto o perdido un asunto porque no se dijeron las placas del vehículo. Entonces, son cuestiones de ese tipo, no necesariamente tienes tú que proporcionar, a ver, si se trata a lo mejor de un delito de encubrimiento por receptación, donde hay una cuestión relativa con la identificación del vehículo, bueno, pues conviene introducir esa información, pero en otro tipo de asuntos tienes tú que discernir qué información es la que vas a introducir y qué información es de calidad para sostener tu teoría del caso, ¿no?
Es que esa palabra que usaste, discernir, o sea, creo que, si me permites, o sea, las partes técnicas, o sea, distan mucho de ese discernimiento. Creo que tiene este sistema más de 10 años y son personas que entran diaria a audiencia, hablando de servidores públicos, y todavía no sabemos hacer un ejercicio para poder identificar y después incorporar el documento. Por ejemplo. Entonces, y la mesa de litigación de al lado, pues no sé qué está haciendo, porque es la que tiene que, tiene que controlar esa información. Entonces tiene que entrar el juez a decir, el Ministerio Público, o sea, ¿de qué me está hablando? Porque no me ha identificado el documento, Claro. ¿no? ¿Cuál sería tu opinión en ese aspecto? ¿El juez qué tanto se puede meter para tutelar derechos? En las fallas de las partes técnicas. No suplirlas, pero como para tutelar derechos tanto del acusado como de la víctima. A ver, el juez es el rector del proceso. Entonces, como rector del proceso, tiene la obligación de verificar que se cumpla de manera adecuada. Recordemos que el proceso penal es de interés público y le interesa a todos. Entonces, tiene que cumplirse en ese sentido. Para que el juzgador pueda llevar a cabo una audiencia de forma adecuada, tiene que tener una intervención proactiva, tiene que controlar la información que entra en el proceso, precisamente sin interferir. Creo que el límite sería que no interfiriera en el derecho de defensa que tiene el acusado. Es decir, si el juzgador pretende interferir trascendiendo al derecho de defensa o al acceso a la justicia, porque la defensa trae una estrategia y pretende introducir información que a lo mejor el juzgador puede no considerar relevante, pero que sea relevante para la defensa, pues el juzgador tiene la obligación de dejar pasar esa información y no ser un obstáculo. Pero si vemos que se tratan, pasa muy seguido, por ejemplo, en la etapa de juicio, las objeciones. Las objeciones tienen una razón de ser, ¿no? Yo particularmente he sabido de profesores que dicen objeta para que se destantee la otra parte. Oye, espérame, no se trata de eso. La objeción tiene una finalidad, que no se introduzca información sugestiva, información que pueda llegar a incidir en el proceso, ¿no? No para destantear a la otra parte. Ahí como operadores del sistema, pues estamos perdiendo la visión de la naturaleza de las objeciones, ¿no? Entonces ahí el juez, no sé si por ejemplo a ti te ha tocado, objetan por objetar, y eso se convierte entonces en un obstáculo para el desarrollo de la audiencia, ¿no? Formula una pregunta, objeción. Formula otra pregunta, objeción. Cuando son preguntas que no son necesariamente objetables, inciden en el testigo, porque entonces ya el testigo ya no se concentra en lo que realmente tiene que decir, en la información que tiene que introducir, y pues van minando el proceso. Entonces hay cosas sobre las cuales el juez sí tiene que intervenir de manera proactiva, y creo yo que la limitante es que no trascienda el derecho de defensa del acusado, ni el acceso a la justicia, ni del acusado, ni de la víctima. Sí, o sea, no te dicen, o sea, sí te objetan por objetar, y aparte de eso te la causa, impertinente, repetitivo. Ah, no, te empiezan a decir, no, porque ya lo dijo, o sea, te empiezan a dar una razón que el código no, o sea, no te lo pide, ¿no? No lo pide el código, y además tiene una razón particular, porque no pueden introducir información que pueda llegar a contaminar al juez. Cuando se objeta, se tiene que decir la causa y listo, no introducir información, porque eso puede contaminar al órgano jurisdiccional. Entonces, simplemente la objeción al lugar o no al lugar. Sí, así es. Claro, fíjate que comentaste algo muy importante, que además, me gusta comentarlo porque las personas no lo saben, y por ejemplo saben los medios de comunicación que el juez liberó a tal persona o que el juez no resolvió bien, pero no les queda claro a las personas que el juez está valorando
dependiendo de la información que le esté dando, ya sea la defensa o el Ministerio Público o el asesor. Y como dices, debe ser una información de calidad, porque si no es una información de calidad y no es la información que además tú quieres que el juez la sepa porque va conforme a tu teoría del caso, pues el juez va a resolver ya sea con lo que le estás diciendo, y si tú te quedas corto en la información o malinformas también, pues entonces no tienes una buena comunicación y el juez no va a poder ir más allá de la información que tú le estás dando. ¿Por qué? Porque el juez no va a tener en ese momento, en principio la carpeta de investigación ya para la audiencia de juicio pues ya no existe, ¿no? Y tampoco no tiene mayor información más que el auto de apertura a juicio. Entonces es muy importante que los operadores, por decirlo, maneja el Código Nacional, pues sí estemos a lo mejor más capacitados y también que sepamos también desarrollar y poder ser un emisor en el mensaje para que el receptor tenga claramente lo que nosotros queremos decirle. Entonces, esto que estoy comentando es porque tú nos comentas que estás monitoreando la audiencia, lo estás escuchando. Bajo tu experiencia, ¿qué es lo que te ha marcado a ti en una audiencia donde, por ejemplo, tú digas, o sea, no sé, si me ocurre decir, se ve que es inocente el imputado, bueno, ya el acusado, y su defensor no está haciendo su chamba y pues no hay ni cómo ayudarlo, ¿no? O viceversa, ¿no? Que a lo mejor sea, no sé, culpable y que el Ministerio Público, con su deficiencia, pues no esté dando la información claramente para que el juez pueda resolver, pero que tú estés viendo, pues porque no nada más escuchas, no estás viendo inclusive cómo los testigos están contestando, cómo están desarrollando, cómo está la postura a lo mejor del acusado, ¿no? Si se está riendo en la audiencia. Hemos visto todos un video donde inclusive una persona, creo que fue una audiencia inicial, le avienta creo que el micrófono al juez, ¿no? Entonces todo eso tú lo estás viendo. Entonces, en tu experiencia, obviamente no nos puedes decir nombres ni nada, pero ¿qué sucedió en esa audiencia? Algo que te haya marcado. Mira, yo me iría un poquito más atrás con el tema de la información. Para que la información pueda ser de calidad, tiene que haber una investigación de calidad. Si de entrada la investigación es deficiente, la información que vaya surgiendo durante el proceso, pues no va a ser la adecuada. Cuando el Ministerio Público lleva a cabo una investigación sin ordenar las periciales adecuadas, sin ordenar los actos de investigación que permitan esclarecer los hechos, la información que le llegue al órgano jurisdiccional, ya en la etapa de juicio, no va a ser la adecuada. Partiendo de ahí, con esas deficiencias, y bueno, también considerar que en este sistema la defensa y la asesoría jurídica también tienen un papel proactivo, también ellos pueden realizar actos de investigación. Entonces, lo cual no releva de la carga de la prueba al Ministerio Público, pero también pueden hacer actos de investigación, que va a ser al final información que se va a introducir al juicio. Entonces, cuando ya se llega a juicio, lo que tiene que ocurrir es que las partes, con la información que ya se cuenta, la transmitan de manera adecuada al receptor para que el receptor, que va a ser el juez, resuelva de manera correcta, apegado a derecho y lo que corresponde en justicia. Me ha tocado muchísimos casos donde las defensas se advierten a todas luces deficientes, ¿no? Entonces, cuando dices, híjole, pues es que con la prueba que el Ministerio Público aporta al proceso y pues hubo un papel que no fue adecuado de la defensa, ahí tienes que hacer una ponderación. A ver, la carga de la prueba es, creo que es la clave. El Ministerio Público tiene la obligación de probar la acusación, el acusado no tiene que demostrar que es inocente. Entonces, con independencia del papel que esté jugando el defensor, si el Ministerio Público no cumple con ese estándar de prueba, pues evidentemente se tiene que absolver, ¿no? Cuando se da una situación de esas características. También pasa en sentido contrario
cuando la defensa realiza actos de investigación que desvirtúan todo lo que el Ministerio Público trae y que te introducen esa información de calidad y que dices, oye, Ministerio Público, lo que tú me estás trayendo a juicio no es lo que realmente aconteció. Pasa muy seguido, por ejemplo, en asuntos contra la salud. Ministerio es clásico, vienen circulando los policías, se percatan que están dos sujetos parados, uno le entrega un billete de 50 pesos, el otro le entrega una bolsita de plástico transparente con vegetal verde seco. Se baja la policía al preguntarle sobre el intercambio, no contesta nada, entonces de forma voluntaria acceden a la revisión, les encuentran en la bolsa derecha, que si hubiera sido a la izquierda hubiera sido lo mismo, pero bueno, te precisan en la bolsa derecha un billete de 50 pesos con las mismas características que momentos antes le había entregado y que había recibido con la mano derecha, y al otro sujeto le encuentra la bolsa de plástico transparente. Entonces dices, bueno, pues le crees a los policías porque su función es la de la seguridad pública, entonces tienen un cierto grado de credibilidad, pero resulta que la defensa realiza actos de investigación y que afuera del inmueble o cerca del inmueble había una cámara de vigilancia. Y cuando la defensa lleva a juicio esta videograbación, pues se advierte que los hechos son completamente distintos a los que señaló el Ministerio Público en la acusación, ¿no? Resulta que estaban parados los dos platicando, llegaron los policías y los detuvieron sin mediar alguna razón. Pues, hechos completamente distintos. Ahí te preguntas, ¿qué hubiera pasado si no hubiera estado esa videograbación? El juez pues va a resolver con la información que le proporciona el Ministerio Público, creyendo además en la veracidad del actuar de los policías, ¿no? Entonces es una labor bien complicada, y pues, se dan muchos otros ejemplos. Ese de contra la salud es por ponerte un ejemplo, pero hemos tenido asuntos un poco más delicados de violaciones, donde pues una grabación demuestra que el acusado estuvo todo el tiempo en un lugar completamente diverso al que se alude, y pues resulta que no se ubica en circunstancias de tiempo, modo y lugar, porque además la videograbación es fidedigna. Gracias a la tecnología pues podemos tener acceso a este tipo de información que antes no teníamos, ¿no? Entonces, ¿qué otro asunto puedo recordar que...? Bueno, también no nada más hablar de lo negativo, me han tocado investigaciones súper pulcras, ¿no? Recuerdo el asunto de un abuso sexual donde la policía, bueno, el Ministerio Público toma conocimiento de los hechos, prácticamente de manera inmediata le hacen exámenes clínicos, era una menor, le hacen exámenes clínicos, verifican que no tenga signos de violación, entonces únicamente se trataba de un abuso sexual. Verifican si tenía rastros, por ejemplo, de saliva, de fluidos, llaman al genetista, toman las muestras. El genetista primero determina si se trata o no de un fluido corporal, si este fluido corporal pertenece primero a un hombre o a una mujer, por ahí se va descartando. Una vez que ya obtienen esa información, solicitaron un acto de investigación para recabar muestras respecto del acusado, porque él se había negado a proporcionarlas. Mediante un acto de investigación con control judicial se aportan las pruebas de genética por parte del acusado, y ahí se hace todo un cerco. O sea, no había duda, el acusado había abusado sexualmente de la menor, había realizado ahí, le había pasado la lengua por la zona genital. Entonces pues ahí no hay duda, es prueba científica. Es muy difícil que una prueba de carácter científico, el genetista, además un experto de la Procuraduría, dice, no es 99%
certero este tipo de muestras y de análisis que realizamos. Pues prueba científica incontrovertible. Contra eso no puedes hacer nada cuando se lleva a cabo una investigación adecuada, ¿no? Claro. No generas impunidad cuando realizas una investigación adecuada. Ay, no, amigo, ¿Qué? discúlpame, pero son las menos. Son las déjame, menos. O sea, son las menos. De hecho, pásame el nombre del Ministerio Público porque los quiero en la audiencia. Porque, o sea, no, o sea, he tenido en ministerios públicos que le llaman al delito de violencia familiar, violencia intrafamiliar, Sí, y la defensa de los empieza a reír. Señoría, necesito la absolución porque ese delito ni existe, ¿no? Sí. O sea, no vamos a dar nombres, pero bueno, o sea, te enfrentas a eso en juicio, ¿no? Claro. De tanto, nosotros conocemos a partir del auto de apertura juicio oral, ¿no? O sea, de la pieza escritural que te manda, que no sé a ti, pero a mí me llegan con errores garrafales, y que pretenden las partes, ya no sé si se den cuenta antes o no, pero ya cuando en juicio se advierte, pues lo quieren componer, ¿no? Sí, a ver, cuando nos llega el auto de apertura, en ocasiones se desprenden errores y los quieren llegar a corregir en juicio cuando hay una oportunidad de poder pronunciarte respecto a esos errores, ¿no? Si el auto de apertura juicio oral contiene información que no es adecuada, lo puedes hacer valer. Incluso si no estás de acuerdo con la determinación, pues puedes apelar esa determinación. Me ha pasado que incluso se encuentran contenidas pruebas en el auto de apertura juicio oral que ni siquiera obran dentro de la carpeta de investigación. Entonces dices, oye, ¿cómo pasó por la audiencia intermedia esta prueba si ni siquiera está contenida en la carpeta de investigación? ¿Qué quiere decir eso? Que también en control no necesariamente se está llevando a cabo un trabajo adecuado de depuración de las pruebas. Cuando llegan a juicio, los asuntos deben de llegar, digamos, limpios, depurados, para que el juez únicamente tome en consideración las pruebas que van a resultar relevantes para resolver el asunto. Ocurre que pues dejan pasar ya todas las pruebas con el propósito de evitar alguna apelación, alguna impugnación. Entonces dicen, yo me quito de problemas y que todo se vaya a juicio. Y que pues que ya sea el juez el que resuelva. Y si quieren llevar a los 30, 40 testigos, que los lleve, ¿no? Pero sí es bastante complicado. Ahí espero que esas prácticas cambien, porque lo que está provocando es que la etapa de juicio se comienza a saturar, porque ya no están cumpliendo realmente con la función, digo, no quiero decir que todos, sino algunos, de las etapas previas: fomentar las salidas alternas, los acuerdos reparatorios, los procedimientos abreviados. Y si no se puede llegar, bueno, pues entonces en la etapa intermedia depura las pruebas. También para eso están las partes, ¿no? Porque no me es lógico que se ofrezca una prueba y que la defensa no objete en la audiencia intermedia esa situación cuando ni siquiera está contenida en la carpeta de investigación. Entonces también es un papel ahí de la defensa o de la asesoría jurídica, pues, hacer una labor activa, ¿no? O luego en juicio no te ha tocado que te dicen, llegas a la audiencia, a la primera audiencia, vas a aperturar el debate, incidencias, sí señoría, no tengo la carpeta de investigación completa. Y es el defensor que lo está llevando desde la inicial. Sí. O sea, y pues bueno, ya tutelando derechos, y pues ya das plazo para que el Ministerio Público corra traslado de las constancias completas, legibles, ¿no? Pero para que entienda la gente, el Tribunal de Enjuiciamiento está saturado, es un rezago por el COVID, o sea, no es por los juzgadores ni por los operadores del sistema, sino pues una determinación de salud a nivel federal de 2 años, inmensa. Entonces llegamos a ese juicio, pudiéndolo acabar ese mismo día o resolver ese día, pues no, ocupas otra jornada para que pudiera ser otro asunto, pero no, pues se van atrasando y así es infinidad de veces. Sí, así lamentablemente tenemos un rezago, primero por el tema, como bien lo dices, del COVID. Eso provocó casi 2 años de rezago. Luego, cuando el tribunal regresó
a sus actividades. A Tribunal de Enjuiciamiento lo pusieron por las tardes, se hizo ahí como un tema de por las mañanas los controles, por las tardes los juicios, así es como lo empezamos a llevar. Después salió un acuerdo del Consejo donde dijo ya van a poderlos llevar por la mañana también los juicios orales, pero eso nos retrasó. Y también pues está el tema de la cantidad de asuntos que están llegando, ¿no? Insisto, no se está cumpliendo creo que con la función de promover esas salidas alternas. A nosotros nos han llegado en juicio personas que nos dijeron, oye, es que el juez no me dio oportunidad para llegar a un acuerdo reparatorio. Se lo planteamos, no había oposición por parte de la defensa, perdón, por parte de la víctima. El acusado incluso traía el dinero para realizar la reparación del daño y no se pudo realizar porque el juez no lo quiso. Dictó la autoapertura de juicio oral. ¿Habrá posibilidades de que se pueda realizar? En este caso es de criterios. Ponderando el derecho a las salidas alternas, yo creo que sí se pueden realizar, ¿no? Hay jurisprudencia respecto a la suspensión condicional del proceso, que no se puede realizar en la etapa de juicio, eso sí lo comparto. Respecto a los acuerdos reparatorios, a pesar de que el código señala que una vez dictada la autoapertura no puede celebrarlo, yo creo que ponderando el derecho de la víctima a una reparación integral del daño, a no ser revictimizada de nueva cuenta, finalmente lo que quieren las víctimas es que se les repare el daño, ¿no? Entonces se llegan a autorizar en algunos casos, o incluso hasta de los perdones también. Así es. Muy bien. Juan Carlos, hay un tema ahorita muy importante. Se está dando un cambio en el Poder Judicial. Sé que este podcast es académico, pero quiero preguntarte, ¿tú qué opinas de esta elección que se va a dar en el Poder Judicial? Y si tú estás contendiendo por algún cargo, ¿cuál es? Y que las personas te escuchen, si tienes alguna propuesta o por qué deberían de apoyarte a ti. Yeah. Sí, estoy contendiendo para un cargo para juez penal de la Ciudad de México. Estoy en el Distrito Judicial 1, que es la Alcaldía Gustavo Madero, que a su vez se divide en los distritos locales 1, 2 y 4. Prácticamente es el norte de la Gustavo Madero. Voy a aparecer con el número 29 en la boleta verde. Ahora, respecto de la reforma judicial, creo que durante algún tiempo los jueces se han visto como algo ajeno a las personas, como cuando te hablan de un juez o de un magistrado, como que lo ven algo abstracto, como una persona que ni siquiera conoce. Creo que la reforma judicial lo que pretende es dar cercanía a quienes van a impartir justicia, que las personas tengan conocimiento de quiénes son las personas que van a sentenciar o que van a tutelar tus derechos. Para mí tiene ese beneficio que democratiza no las decisiones, porque las decisiones no pueden ser tomadas de manera democrática, sino la función jurisdiccional, los jueces que van a impartir esa función. Evidentemente tiene que ir acompañado de una capacitación profunda. No necesariamente van a llegar a ocupar estos cargos personas que tengan alguna carrera judicial. Pueden llegar a ocupar algunos otros abogados que no necesariamente cuenten con este bagaje que se requiere para impartir justicia. Por eso creo que también es importante que no solamente la reforma se quede ahí, sino también una profunda capacitación para las personas que vayan a ocupar estos cargos. También creo que es un ejercicio de transparencia, porque al final, si las personas consideran que el juez o el magistrado, tratándose de ministros, por ejemplo, no están realizando una función adecuada, pues tienen la oportunidad de ya no votar por esa persona y en la siguiente elección elegir a un nuevo juzgador. Entonces, desde mi punto de vista, creo que es algo que acerca a las personas con el Poder Judicial.
Si me preguntas, ¿es la manera en que se debió de haber realizado? No me pareció la mejor manera de cómo se realizó la reforma. Creo que para que el sistema de justicia pueda mejorar, se necesita tocar las bases. Tratándose de materia penal, se tiene que tocar al Ministerio Público forzosamente. Si la estructura de una investigación no es la adecuada, si hay deficiencia en la investigación, si hay corrupción en el Ministerio Público, todo lo que surja a partir de ahí, pues va a estar mal. Podrán haber 20 reformas más tocando al Poder Judicial, pero si no se reforma el Ministerio Público, su actuar, si no hay una profesionalización por parte del Ministerio Público, no va a funcionar ninguna reforma judicial. Entonces tiene que ser una reforma integral que toque a varias estructuras, no nada más al Poder Judicial, incluso órganos policíacos también. Pero bueno, es lo que consideró el legislador. Tenemos que adaptarnos a estas nuevas condiciones, y los que queremos mantenernos dentro de la carrera judicial, pues tenemos que entrar a esto, a que la gente nos conozca. Yo lo veo adecuado, ir a los mercados, ir a las plazas públicas. Yo ahorita vengo de un mercado donde he platicado con personas, donde me han mostrado sus inquietudes, donde me cuentan sus experiencias. Hoy me contaron una experiencia bastante desagradable, donde al hijo de un señor de una carnicería lo detuvieron de manera injustificada, en el Ministerio Público le sacaron 100,000 pesos, etc. Son cosas que te sensibilizan también para decir, si yo llego a ocupar este cargo, tienen que ser cosas tienen que ser algo que se tiene que erradicar, ¿no? Ok, muy bien. Pues por último, no sé si gustas decirle a tu público en tus redes sociales para que te sigan y sepan tu actividad ahorita que estamos en vísperas de las elecciones. Sí, mis redes sociales son, a ver, no las No. tengo a la Sí, mano, claro. pero ahorita se las comparto. Aquí las tengo luego. Y los vamos a también compartir. Recuerden, van a aparecer en el cintillo también. Ajá. Ahí estas redes sociales. Para que lo sigan y le den like, por Sí. favor. Instagram es López Flores JC 1984. También Facebook López Flores JC 1984 y X Juanlo 1984. Estoy un poquito más activo en Instagram y ahí es donde pueden ver información. Principalmente en este momento estoy subiendo información relativa a la campaña, pues con las personas que me han estado acompañando. Es una experiencia bien bonita, no sé si me vaya a quedar o no, pero creo que te sensibiliza, te hace ver que la función jurisdiccional no nada más está en el escritorio, sino que detrás de esta función hay vidas, hay personas que impactas en estas vidas, y te obliga a ser más cuidadoso con tu labor cotidiana. Pues muchas gracias, Juan Carlos, por habernos acompañado. No, muchas gracias por la invitación, y pues estamos a sus órdenes para cualquier cosa. Un placer Gracias. tenerte aquí. Gracias. Hasta luego, síganos por favor en las redes sociales. Seguimos en contacto. Saludos.